Hola con todos, bienvenidos nuevamente a esta cátedra de microbiología. Continuando con el temario, con el sílabo, tenemos los microorganismos y sus interacciones, que hemos dividido básicamente el tema en dos presentaciones. Y empezamos el día de hoy con la primera parte de ella. Bienvenidos. Como siempre, un mensaje antes de iniciar, en este caso, más que nada para los que ya son padres. Pues bien, ¿cuáles son las zonas donde los microorganismos interactúan, en este caso con los vegetales e incluso con los animales? Pero em, vamos a ver más la interacción que hay con vegetales, porque hay un sinnúmero de microorganismos que intervienen aquí y con los que vamos a estar más familiarizados. En el caso de los animales también hay benéficos, pero casi siempre son patógenos. Y eso se lo ve un poco más en tema veterinario, pero alguno que otro lo vamos a ir mencionando en el transcurso de que avancemos con la materia. Pero sí hay una gran cantidad de microorganismos y de interacciones más que nada en la parte del suelo. Por eso nos enfocamos más en esta área. Entonces vemos dónde interactúan, pues pueden interactuar en el follaje, en este caso las hojas de las plantas. Pueden estar sobre la superficie del suelo o en la rizósfera. Pueden estar alrededor de las raíces e incluso de las mismas semillas. Básicamente los microorganismos están donde hay carbono, donde hay eh, algún tipo de nutriente para ellos del que puedan disponer para poder reaccionar, de hecho hay interacciones, hay reacciones químicas con esta parte soluble del suelo, incluso de las plantas, donde los microorganismos obtienen sus nutrientes, su alimento necesario. Por ejemplo, ¿y por qué hablamos de interacción? Porque no es solamente lo que absorbe el microorganismo, sino también de lo que se beneficia la planta. Y tenemos los metabolitos, por ejemplo, que la planta absorbe de estos microorganismos que están en el suelo de la población edáfica. En la mayoría de los casos, los metabolitos terminan siendo promotores de crecimiento para las plantas. ¿Cómo se dan? ¿Cómo se producen? Pues básicamente cuando los microorganismos reaccionan con algún elemento del suelo, hay una reacción química. En esa reacción se liberan ciertos componentes. Esos componentes básicamente, o de muchos de esos componentes son básicamente metabolitos, que son los que termina absorbiendo luego la planta a través de la misma raíz. ¿Dónde hay este tipo de reacciones? Pues acá lo vemos en el mantillo, la parte superficial. Las raíces están en la parte de abajo, lo que se conoce como rizósfera, todo lo que está alrededor de las raíces. Y los microorganismos pueden estar tanto en la parte superficial, media o incluso acá en la rizósfera. ¿Cuándo reaccionan o dónde están en mayor cantidad? Pues casi siempre están entre el mantillo y la rizósfera. Que eso lo vemos acá, ya va un poco más detallado, hablando de las capas de suelo. Y vamos a encontrar más microorganismos aquí, entre el mantillo y la rizósfera. Porque la materia orgánica básicamente contiene un montón de carbono, que es el que aprovechan los microorganismos para obtener de ahí el alimento que necesitan o los nutrientes que necesitan. En todo caso, cuando hay humedad, ya sea en el suelo o en la superficie, recuerden que siempre el agua se mueve por ósmosis. Quiere decir que va del sitio donde está en mayor concentración a donde está en menor concentración para llegar a un punto básicamente de equilibrio. Entonces, cuando hay lluvias, y eso lo vemos en una imagen acá adelante, cuando hay lluvias y no tenemos esta capa superficial de mantillo, de materia orgánica aquí, básicamente el agua cuando cae provoca algún tipo de erosión, arrastrando obviamente las partículas de suelo, y asimismo el mantillo no va a proteger o no va a evitar que con el sol esa agua se evapore y se termine perdiendo en el ambiente. Mientras que con el mantillo, con esta capa de materia orgánica, pues va a llover, esa agua se va a filtrar. En el caso de que haya sol, sí va a provocar algo de condensación del agua, pero buena parte de esa agua va a quedar concentrada aquí en el suelo, porque el mantillo obviamente va a evitar que toda esa agua se evapore.
En el caso de que no haya sol, básicamente el agua se conserva aquí en la capa de suelo, en la rizósfera, gracias al mantillo que ayuda a que el agua no se mueva, digamos. Y bueno, obviamente esa humedad que está aquí en la rizósfera es la que va a ayudar a que se den las reacciones químicas, las interacciones que tienen los microorganismos con los diferentes elementos del suelo. En este caso pongo esta imagen que es un ejemplo de la permacultura, pero es muy aplicable no solamente en permacultura, en todo tipo de cultivo se puede ver estas características. Entonces, volviendo a las zonas de interacción, tenemos también la filósfera o la filosfera, que son básicamente las hojas y el follaje. El mantillo, que habíamos dicho que era lo que estaba sobre el suelo, la rizósfera, que es todo el alrededor de las raíces, y la espermatosfera, que es la zona del suelo afectada por los exudados, es decir, la parte que está mucho más cerca de la raíz, lo que está muy pegadito a la raíz. A eso se le conoce como espermatosfera, porque ahí es donde están los exudados de la raíz. Luego tenemos un montón de tierra alrededor, o de suelo, que eso es lo que se conoce como rizósfera. ¿Cómo lo podemos identificar, por decirlo así? Si nosotros arrancamos una planta, sacudimos las raíces, esa porción de suelo que cae es parte de la rizósfera y la porción de suelo que queda adherida a las raíces, esa es la espermatosfera. Es la manera más práctica de poder entender este punto o este término. ¿Qué efectos tenemos? Pues podemos tener efectos directos o indirectos. Los efectos directos, por ejemplo, el aporte de sustancias energéticas, estimulantes, inhibidoras, pueden ser inhibidoras de crecimiento o pueden ser inhibidoras de patógenos también. Tenemos fitohormonas que son producidas también por las plantas en este caso. Vitaminas, exudados, secreciones, restos de tejido. Los restos de tejido obviamente son materia orgánica y por ende carbono que está disponible para los microorganismos. En el caso de los efectos indirectos, tenemos pues modificación del medio de la rizósfera, obviamente, por algún tipo de reacción química que a su vez puede provocar mineralización, algún tipo de reacción de óxido de reducción, que eso lo vemos incluso cuando vemos la materia de suelos, ahí se van a dar cuenta de esta parte. Hay el régimen hídrico, hay el pH, hay algunos factores indirectos que también inciden o están dentro de estas interacciones, que están involucradas en todas estas interacciones. Tenemos, pues, en el caso de los efectos de los microorganismos sobre los vegetales, en este caso hablamos de las plantas o los vegetales sobre los microorganismos, ahora es al revés, de los microorganismos sobre los vegetales. Asimismo tenemos los directos, que son básicamente los compuestos que liberan los microorganismos. Cuando ellos tienen algún tipo de reacción, como decíamos antes, y dejan libre algún elemento, puede quedar disponible para la planta. Más adelante lo vemos en un gráfico también. Pueden ser minerales o incluso pueden ser fitohormonas. En los efectos indirectos, bueno, pues tenemos efectos neutros, quiere decir que no afectan al crecimiento, hay algún tipo de reacción, pero no afectan en ningún sentido, ni positiva ni negativamente al crecimiento de la planta. Los benéficos, que es básicamente una microflora saprófita que está viviendo básicamente en la rizósfera, pero que puede ayudar a incrementar el crecimiento y obviamente el rendimiento también de los cultivos. En este caso son benéficos. ¿Cómo aumentan o cómo mejoran, cómo ayudan? Pues los microorganismos aceleran la disponibilidad o las reacciones químicas con los elementos del suelo, que a su vez aumentan, quedan disponibles y por ende las plantas pueden tomarlos de la rizósfera, pueden tomarlos del medio donde están las raíces. Tenemos también la provisión de sustancias promotoras de crecimiento, que son como los exudados de las plantas, en este caso los rechazos o los restos de los microorganismos, que pueden ser también promotores de crecimiento. O incluso
cuando los microorganismos benéficos, los que están apoyando, los que están ayudando positivamente a la planta, de una u otra forma disminuyen la acción de los microorganismos deleterios o, dicho de otra forma, de los que afectan negativamente a la planta, de los patógenos de la rizósfera, de los que se pueden comer a la raíz y la planta no obtiene ningún beneficio de esto. Entonces, el hecho de suprimir la acción de los microorganismos, de los patógenos, ayuda también o va a beneficiar al desarrollo de la planta, de los cultivos. Vemos entonces, como casi todas las imágenes sacadas de internet, vemos entonces la interacción que hay. Tenemos, por ejemplo, los factores en el suelo. En este caso, los factores del suelo hablamos del pH, los nutrientes que pueden estar en el suelo, no necesariamente disponibles para las raíces de las plantas. La porosidad del suelo, que es básicamente el aire, el oxígeno que está ahí. El agua que puede estar concentrada en el suelo, ya lo habíamos visto antes en otra imagen. Y en este caso, la interacción que hay. Los exudados en las raíces, hablando en términos generales de lo que produce la planta, que son consumidos o utilizados por los microorganismos. Y en este caso, las hormonas o los factores de crecimiento, los elementos que quedan disponibles de parte de los microorganismos cuando entran en reacción con el suelo. Y eso puede ser absorbido nuevamente por la planta. Y vemos cómo es básicamente un ciclo donde la planta produce alimento para los microorganismos y los microorganismos producen alimentos también para las plantas. Acá vemos algo parecido pero expresado de otra forma. En este caso son los promotores de crecimiento, obviamente basado en microorganismos. En este caso incluso mencionan a bacterias como el Rhizobium y el Azospirillum, en el caso de las reacciones de nitrógeno, y las micorrizas en el caso de las reacciones con fósforo e incluso con hierro. Vemos cómo el nitrógeno puede ser fijado por bacterias en el suelo. Bueno, ahí las reacciones justamente que se dan producen NH4. Tenemos el fósforo que no está soluble en el suelo, que está en el suelo pero no está disponible para la planta. Las micorrizas actúan o interactúan con el fósforo, reaccionan, lo ponen soluble y la planta lo puede absorber. En el caso de los microorganismos productores de sideróforos, son básicamente compuestos de hierro. La misma historia. Ellos vienen, consumen el hierro que está en el suelo, que no estaba soluble, lo ponen soluble a través de los sideróforos y estos sideróforos son absorbidos por las raíces de la planta. Y nuevamente las reacciones que podemos tener, esto es asimismo en la rizósfera, tenemos las raíces de la planta, pero que también emanan o producen algo de oxígeno, hay algo de biocontrol, se controlan entre ellos mismos, lo que ya hemos mencionado anteriormente. Las interacciones positivas que pueden haber, tenemos el símbolo para las bacterias y el símbolo para los hongos en este caso. Vemos los exudados, los carbohidratos, los ácidos carboxílicos, los aminoácidos, etcétera, etcétera, que pueden haber como nutrientes que están disponibles, por ejemplo, para la planta o que quedan disponibles en el medio de la rizósfera. Los promotores de crecimiento, en este caso, los componentes antimicrobiales, cuando reaccionan entre ellos, cuando hay algún tipo de interacción negativa en este caso, y estos microbios terminan afectando también a la planta, pero como dijimos antes, eh, la planta también produce fitotoxinas, es decir, produce algún tipo de elemento o de químico que puede repeler de alguna forma a los microorganismos patógenos para la planta. ¿Qué efectos tenemos nuevamente de los microorganismos hacia los vegetales? Hablamos de los deleterios. Los deleterios son los que afectan negativamente al crecimiento vegetal, pero no necesariamente parasitan el tejido. Es decir, pueden estar en el medio, pueden estar en la rizósfera y afectan a la planta, afectan a su crecimiento, a su buen desarrollo, pero no quiere decir que sean, que estén dentro del sistema de la planta, o que estén absorbiendo a la planta, que estén sacándole nutrientes a las raíces. En el caso de los patógenos, sí disminuyen el rendimiento, pero básicamente porque producen una enfermedad. A esto se les llama patógenos. O nuevamente, los deleterios son los que influyen en que la planta no pueda absorber bien los elementos, en que no pueda
seguir creciendo apropiadamente. En el caso de los patógenos son los que enferman a la planta. Los efectos que tenemos de parte y parte, pues tenemos el biocontrol que mencionamos ya, que es cuando la misma planta puede producir algún tipo de elemento que repele a los microorganismos. La simbiosis, que es cuando se trabaja en conjunto básicamente, cuando trabaja un microorganismo con la planta, favoreciéndole en dejar disponibles muchos elementos y viceversa, cuando la planta le da nutrientes al microorganismo a través de los exudados o de las secreciones, por ejemplo. Las enfermedades que pueden causar en el caso de los patógenos, la fitotoxicidad que puede provocar la planta hacia un organismo patógeno también, la competencia que puede haber incluso entre microorganismos, entre benéficos y patógenos, o incluso entre benéficos mismos. Puede haber una colonia de microorganismos que ocupa un espacio, gana ese espacio, le quita ese espacio a los patógenos y luego se desarrolla uno solo de los microorganismos, que en este caso sería el más fuerte, pero ya no sería un patógeno sino un benéfico. Alelopatía, que es básicamente la acción o la facilidad que tiene la planta de crear algún tipo de feromona, de químico que puede repeler nuevamente a los patógenos, a los insectos que le pueden causar algún tipo de daño. La adhesión, cuando están microorganismos pegados, por decirlo así, a la planta, puede ser a las raíces, eh, provocando o favoreciendo de alguna manera a su mejor desarrollo. En el caso, por ejemplo, de la captura de nitrógeno o de la fijación de nitrógeno. La liberación de enzimas que hay de parte y parte, obviamente las enzimas necesarias para poder tener todas estas reacciones químicas, que son las que van a quedar nuevamente, las que van a dejar nuevamente disponibles nutrientes para la planta, o viceversa. Cuando ya tiene la planta sus reacciones internas, liberan enzimas que pueden ser utilizadas por los microorganismos. El flujo de nutrientes de parte y parte, ya lo habíamos visto. La toma o disponibilidad de agua, que también se ve favorecido obviamente por la rizósfera, por las condiciones de la rizósfera. La estabilización del suelo, en este caso, bueno, ya es debido obviamente a la cantidad de raíces que hay, a la interacción que hay, no necesitamos básicamente hacer un manejo muy complicado al suelo, porque los nutrientes que no estaban disponibles quedan disponibles gracias a los microorganismos y los exudados de las raíces muertas, incluso la misma cobertura vegetal que queda sobre el suelo, es aprovechada también por los microorganismos, así que básicamente es un ciclo cerrado donde no tenemos que intervenir mucho, que digamos. Los promotores de crecimiento que ya habíamos mencionado antes y la fijación de nitrógeno, las reacciones de fósforo, de potasio, que pueden haber también. Estos son básicamente efectos, los principales, digamos, los más conocidos, los de mayor estudio. Pero obviamente pueden haber muchos más efectos también. La microflora, pues, es la que se ve afectada por los exudados radicales, o por decirlo de otra manera, los microorganismos que están presentes en la rizósfera y que básicamente consumen restos de tejidos o restos de raíces. Los microorganismos que se estimulan de esta manera, mencionábamos también antes, dejan disponible para la planta muchos, eh, muchos elementos que son de beneficio para la planta. Muchos químicos o a través de las reacciones químicas dejan muchos elementos que no estaban disponibles, que estaban en el suelo pero que no estaban disponibles para la planta, los dejan disponibles ahora sí para que los puedan absorber a través de las raíces. Las raíces que pueden absorber aminoácidos, vitaminas, fitohormonas y varios elementos, como mencionábamos hace un momento en una imagen, gracias a las reacciones de los microorganismos, en este caso, por ejemplo, los sideróforos. Se puede encontrar mucho sinergismo y antagonismo. Sinergismo cuando trabajan en conjunto y obviamente tienen un efecto positivo para ambos y es mejor que si trabajaran cada quien por su cuenta, en este caso hablando de plantas y microorganismos. Y de antagonismo cuando se repelen, cuando no trabajan bien en conjunto y de hecho más bien debieran mantenerse distantes, cuando alguno de ellos, en este caso el microorganismo, ataca a la planta o cuando la planta
produce algún tipo de alelopatía hacia el microorganismo. Esto sacado de un tema de permacultura también, y bueno, vemos cómo hay la microcomunidad en el suelo, y es básicamente un sinnúmero de microorganismos que están presentes y que de una u otra forma se pueden mantener en equilibrio. Hay benéficos y patógenos, hay buenos y hay malos, pero siempre y cuando estén en equilibrio, las plantas se pueden desarrollar muy bien. En este caso, una imagen que me llamó la atención, que es básicamente eh, la cadena de consumo, como la hemos conocido nosotros, en el caso de cuando el ser humano está en la parte más alta de la cadena. Y bueno, acá lo vemos también en el suelo. Las plantas, empezamos en el primer nivel, que son las que fotosintetizan, producen materia orgánica. Tenemos en el segundo nivel los descomponedores o los microorganismos que descomponen esta materia orgánica. Tenemos en el tercer nivel los predadores, los que consumen a estos microorganismos, se alimentan de ellos. En un cuarto nivel tenemos unos depredadores más grandes, por ejemplo los predadores pueden ser los nemátodos, pueden ser artrópodos también que consumen, en este caso, eh, microorganismos o que consumen organismos más pequeños, insectos muy pequeños. Y al final, en la parte más alta, tenemos a los animales, que son los que consumen a su vez a los predadores medianos, por decirlo de otra manera. Y vemos que es una cadena alimenticia muy parecida a la que vemos con el ser humano. ¿Qué es la rizósfera? Ya lo habíamos mencionado antes, es la capa que está alrededor del suelo, la que se adhiere a las raíces, y de hecho que propicia a que se dé una buena población microbiana, que haya una población microbiana muy diversa. El rizo plano es esta porción que estaba muy íntimamente en contacto con las raíces. Lo que decíamos antes, que sacudíamos la raíz y la parte de tierra que queda muy pegadita a la raíz, la que todavía no se pierde, eso es lo que se conoce también como rizo plano. Y bueno, el término rizósfera es el más común, básicamente se lo utiliza para ambos. El término rizoplano es menos utilizado. Vemos entonces que muchos microorganismos pueden colonizar las raíces a través de heridas. Cuando hay una herida en la raíz, por ahí ingresa un microorganismo o a través de procesos enzimáticos. Hay una reacción, en esa reacción se produce una enzima y esta enzima, bueno, es la que permite que el microorganismo se adhiera o ingrese o colonice a las raíces. Tenemos, por ejemplo, microorganismos endofíticos que pueden ser simbióticos, saprófitos o parásitos. Simbióticos cuando trabajan en conjunto con la raíz, ambos se benefician. Saprófitos cuando simplemente se alimentan de la raíz pero no le están dando ningún beneficio a la planta. O parásitos, como habíamos dicho antes, que básicamente producen una enfermedad a las plantas. Y con esto concluimos este tema de la interacción de los microorganismos en una primera parte. Muchas gracias.